hoy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Señor bendito, estamos aquí en tu casa, Señor, en este lugar santo, Padre, porque lo hemos apartado para ti, Señor, y aquí vive una familia que te ama y que te sirve, Señor. Aquí queremos ahora pedirte, Padre, que nos hables al corazón y que nos bendigas, Padre, con tu palabra, con poderla compartir y poderla recibir, Señor. Que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestro corazón, Señor, y que podamos tener un poquito más de lo que tú tienes para nosotros, Señor, del conocimiento y de la vida que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra, Señor, y ahora esto que vamos a ver ahora es sumamente importante para eso. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Fíjense que la vida del cristiano, si bien es cierto, nosotros buscamos una bendición para todos los días, ¿no? De hecho, dice el Salmo, creo que Salmo 42, dice que, adelante, aquí está, dice que Dios periódicamente derrama su misericordia en nosotros, todos los días, día con día Dios derrama su misericordia. Entonces, no la derrama por mes, digamos, no la derrama por año, sino que día con día. Y Él tiene ya todo el control de todo, ya tiene la provisión absolutamente para todos, no deja nada al azar, ¿verdad? Dios ¿cómo se llama? No inventa en el momento, aunque es súper creativo, pero no hay sorpresa para Dios, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla, nos da ciertas luces de lo que va a pasar después. Entonces, de tal manera que la vida del cristiano es una proyección doble. Es una proyección para el día a día y es una proyección para el mañana, ¿verdad? Porque para eso nos sirve la esperanza, para eso nos sirve la fe, ¿verdad? La proyección del cristiano, así como vimos la otra vez en Números, ¿verdad? Los que estuvieron, que el candelabro alumbraba solo para adelante y no para atrás, ¿verdad? La luz era solo para adelante, porque la vida del cristiano para atrás ya no. Lo que pasó atrás ya no importa, ya estuvo, ya pasó, ya fue pagado por la sangre de Cristo, pecados por supuesto, pasados, presentes y futuros, pero la vida del cristiano es ahora y para mañana. Es como por eso es la fe no es para el pasado, ¿verdad? La fe es para el futuro, para ahora y para el futuro. Es que la fe es como un par de lentes bifocales, ¿verdad? O multifocales, si usted quiere, que podemos nosotros ver lo que tenemos enfrente y sin perder de vista el galardón que está al final. Podemos enfrentar el día a día sin perder de vista que la bendición principal es para el futuro, para adelante donde está el Señor. Entonces, por eso es que podemos enfrentar cualquier situación la podemos enfrentar como hijos de Dios. Y ningún problema, ninguna dificultad, ninguna tentación debería de ser tan fuerte como para que nosotros no podamos mantener firmes en el Señor. De hecho, la Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que nosotros no podamos sobrellevar. Es decir, que todo lo que nos viene, por duro que parezca, por difícil que parezca, está medido para la capacidad que nosotros tenemos. Entonces, por eso es que la vida del cristiano debe enfocarse hacia el frente y no debe enfocarse en mis fuerzas, sino que debe enfocarse en las fuerzas de Dios, ¿verdad? Por eso es que podemos aceptar prácticamente cualquier, casi podemos enfrentar todo lo que venga, porque no lo hacemos con nuestras fuerzas y no dependemos de nuestras fuerzas, sino que dependemos de las fuerzas de Dios. Ahora, Pedro, aquí, el texto que nosotros hemos tomado, Pedro, él hablaba sincero, él decía, Señor, yo te voy a seguir.
mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Y de hecho, si nosotros lo vemos en Marcos da más la insistencia, ¿verdad? Que Él va a dar su vida, y el Señor Jesucristo en Marcos le dice que antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3, le dice el Señor. Y entonces Pedro se queda diciendo, no, yo mi vida doy por ti. Entonces las palabras de Pedro realmente son sinceras. El problema es que Pedro estaba dependiendo de su fuerza. Pedro está diciendo, no, yo soy capaz. Y si nosotros nos vamos a nuestra capacidad, realmente quizás ya la tenemos excedida en la vida cristiana, porque a esta fecha, los que tenemos ya más de algún año de ser creyentes, nos hemos dado cuenta que ahora hacemos cosas que quizás creímos que nunca íbamos a hacer. Hemos cedido cosas al Señor, hemos bajado nuestra voluntad, nos hemos, por decirlo así, hemos entregado a Dios cosas que jamás pensamos que hemos entregar, porque todos tenemos nuestro tesoro, ¿verdad? Tenemos, para algunos tesoro es su dinero, su negocio, su trabajo, su familia, su esposa, sus hijos, etcétera. Pero poco a poco hemos ido bajando ese tesoro y poniendo los ojos en el verdadero tesoro que es el Señor. Entonces Pedro se mantuvo en sus fuerzas y dijo, yo puedo hacerlo, yo voy a entregar su vida. Pero cuando llegó el momento, y eso, la negación de Pedro la vamos a ver más adelante, vamos a dar cuenta que Pedro no pudo sostenerse. Y si Pedro no se podía sostener, tampoco nosotros. Pedro caminó sobre el agua, pero Pedro no se pudo sostener en el agua. Porque primero le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Ven, le dijo. Entonces Pedro iba en las fuerzas del Señor, pero cuando empezó a ver la tempestad, él se acordó de quién era. Él se acordó de su fuerza y se acordó de su incapacidad, su limitación de no poder caminar sobre el agua. El hombre no camina sobre el agua, y entonces su fe se cortó porque él se puso a racionalizar su fe, a meditar en su capacidad. Entonces él metió el pensamiento humano y dijo, yo no puedo. Y entonces ¿cuál fue el resultado? Cuando nosotros ponemos nuestra mente humana en el proyecto de Dios, entonces venimos nosotros y nos quedamos limitados a la capacidad humana. Y el hombre no puede caminar sobre el agua. ¿Y qué le pasó a Pedro? Se comenzó a hundir. Sin embargo, el Señor volvió a llegar y lo levantó. Lo levantó al agua, ¿verdad? Lo volvió a poner al agua, en las fuerzas del Señor, y ahí se subieron a la barca. Entonces, por eso es que yo les digo, Pedro no estaba mintiendo. Él creía que sí, pero en nuestras fuerzas ninguno puede. Por eso es que Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La provisión de Dios es cuando nosotros estamos en Cristo. Si abandonamos esa posición, pues estamos en nosotros. Y para los que ya tenemos varios años, nos damos cuenta que nosotros somos capaces de muchas cosas, pero tenemos límites. Límites, ya sea físicos o los más grandes, mentales, que nos dicen, tú no puedes hacer eso. Y es cuando vamos a Cristo que ¿cómo se llama? La tienda comienza a expandirse y nos damos cuenta que sí podemos, porque las fuerzas son en Cristo. Ok, entonces dice el versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, estamos en Juan 13:36. Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida, mire, mi vida pondré por ti. Después que terminó de predicar sobre eso a un predicador que era conocido como el príncipe de los predicadores en el siglo XIX, Spurgeon. Después que predicó eso, le preguntaron, ¿usted estaría dispuesto
a entregar su vida por Dios, si usted estaría en la capacidad de hacerlo. Y él le dijo, no, le dije, ¿usted está en la capacidad de entregar su vida por Dios? Y entonces él contestó, no, porque Él no me lo va a pedir. Pero yo sé que si Él me lo pide, Él me va a dar la provisión para poderlo hacer. Entonces, eso, nosotros no nos podemos poner a hacer cosas que Dios no nos ha pedido. Y cuando Dios nos pida, nosotros vamos a estar seguros que Él nos lo está pidiendo. Y nosotros tenemos que tener la seguridad que Él nos va a dar lo que necesitemos para poder hacer lo que Él quiere. Y eso es lo que pasó después con todos los apóstoles que fueron perdiendo la vida por causa de Él. Encontraron en Cristo la fuerza. La otra vez, hace tiempo, cuando empezaba a existir el internet, yo me acuerdo haber visto un video de que cómo usted está poniendo la diferencia, que Dios va a poner la provisión o va a poner los medios para que se lleve esa situación. Pero a veces lo que usted dice, nuestras propias fuerzas, y que porque solo soy creyente, igual Dios lo va a hacer por mí. Y no es así. Entonces yo veía que alguien se enfrentaba, como en el video se miraba, de que se enfrentaba con un león, pero él daba a entender, a mí Dios me va a proteger porque Dios está conmigo, pero lo hacía como retando a la gente, pues, y no realmente porque estuviera dando su vida por Dios. Fíjense que yo no sé si ustedes lo vieron, tuve la oportunidad de ver un video en internet, por supuesto, de un predicador de una iglesia que ellos tomaban el versículo cuando la Biblia dice que tomarán serpientes y nada les va a pasar, que los piquen, nada les va a pasar. Entonces el predicador estaba con una serpiente venenosa, y entonces todo tratando de motivar la fe de la gente. Pero de repente, en un descuido, la serpiente lo picó. Y cuando lo picó, comenzaron todos a orar más fuerte. Y el predicador también. Pero Dios no nos ha mandado a jugar. No nos ha mandado a jugar con demonios. Dios no nos ha mandado, como hay muchos cristianos que andan buscando dónde hay un endemoniado, lo voy a ir a liberar. Dios no nos ha mandado a eso. Dios no nos ha mandado a levantar carteles en contra de las leyes que vayan en contra de la Biblia. Dios no nos ha mandado a eso. Los apóstoles, los profetas se levantaban reclamándole al pueblo de Israel que volviera a la palabra. Pero la iglesia no puede decirle al mundo, vuelve a la palabra, porque tienen que ser iluminados por Dios. Por más que usted quiera convertirlos, si el Espíritu Santo no convence a esta persona no se va a convertir. Entonces nosotros no estamos en un tiempo donde tenemos que luchar. No, Jesús luchó. Jesús venció al mal. Entonces la labor de la iglesia ahora es predicar. Pero vimos el martes pasado cuál era la característica más grande de la iglesia. No era la predicación, no era el hablar de Cristo. ¿Alguien se recuerda? Que el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, lo que va a convencer a la gente, si bien es cierto, es la palabra, pero si una persona sabe que alguien está en pecado y alguien está en que es alcohólico, que es adúltero, que se ha metido en líos, y el vecino que sabe los relajos que arma, imagínense que en una casa donde hay fiesta y no sé qué, de repente sale una noche él o una mañana y se acerca a los vecinos y le dicen, reciban a Cristo, Él los va a salvar. ¿Qué cree que van a pensar los vecinos? ¿Qué cree que van a hacer los vecinos? ¿Ah? No le van a creer. Pero si los vecinos comienzan a ver el amor y el trato de amor, entonces el mundo entero queda cautivado con eso. Y eso, amados hermanos, la palabra de Dios definitivamente es fuerte, pero la doctrina más grande de la iglesia es el amor.
Podemos, y yo podría exponerle las doctrinas y todo lo que la iglesia cree, todo lo que como cristianos nosotros creemos, pero son doctrinas vacías y no hay amor. Entonces aquí Pedro amaba al Señor, y Pedro le decía al Señor, no, mi vida pondré por ti. Pero el problema es que él estaba diciendo, yo, Pedro, pondré por ti. Y entonces el Señor le contesta, el versículo 38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En el Evangelio de Marcos dice, hoy. O sea que todo eso pasó ese mismo día. La madrugada. Sí, correcto. O sea que estamos hablando que el Señor Jesucristo comenzaba una ruta tremenda. Comenzaba el sendero de la pasión. Y entonces, y todavía, a pesar de lo que iba a sufrir por todo lo que tenía allí, si usted se pone a pensar, Jesús sufrió por todos los discípulos. Cuando a Jesucristo lo tuvieron enfrente a la par de Pilato, Jesús murió por Pilato. Jesús murió por todos los que estaban gritando, crucifícale. Jesús murió por todas estas personas. Por el mismo que agarró el látigo y lo golpeó, Jesús murió por esta persona. Entonces, a pesar de que tenía enfrente la razón de su calvario y de su muerte, Jesucristo pudo decirle, vamos al capítulo 14. Dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Yo quiero invitarlos a que este capítulo 14 ustedes lo lean muchas veces. Le digo, es por mucho uno de los capítulos más hermosos para la iglesia, para los cristianos, de toda la Biblia. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Imagínense que Pedro le estaba diciendo, no, yo mi vida doy por ti. Y de hecho lo probó. Lo probó. ¿Por qué? Porque cuando capturaron al Señor Jesucristo, sacó su espada y, como dijimos la otra vez, le cortó la oreja a un soldado que se llamaba Malco. Y yo no creo que le haya quedado que ver la oreja. Ahí está. No, yo creo que quería volarle la cabeza. Lo que pasa es que Pedro era un pescador, no era un soldado. Si hubiese sido un soldado, le vuela la cabeza. Entonces, él probó y venían de otros soldados. O sea que Pedro probablemente allí, si no hubiera sido porque el Señor Jesucristo restableció a Malco su oreja, Pedro probablemente allí hubiera muerto. Entonces Jesucristo no quería un Pedro muerto. Allí sí se cumplió, mejor aquí corrió, ¿verdad? Que aquí murió, porque Pedro iba a servir después para que en una sola predicación 3,000 personas se convirtieran, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor les decía, no se turbe vuestro corazón. Vamos a ver, ¿alguien me puede mencionar una característica del agua turbia? Sucia, oscura. Oscura, ¿verdad? En agua turbia, mira, a mí me bautizaron en la laguna de Apastepeque, en El Salvador. Siempre me acuerdo. Bueno, me bauticé 2 veces por hacerle compañía a Daniela Gloria, que ahí no nos he bautizado. Ah, ok. Entonces, pero fue una cosa fea, usted. Pues sí, porque uno no ve el fondo. Agua turbia, ¿verdad? Y cuando, recuerdo que los salvadoreños decimos una expresión, no, ese tipo es bien turbio. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? O sea, eso lo conoce la vieja guardia, ¿verdad? Porque los muchachos ahora no sé si lo conocen. ¿Pero qué queremos decir? Complicado. Ajá, y que no conocemos sus intenciones, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir. Eso es bien turbio ese chamaco, ¿verdad? Entonces, Dios nos está diciendo, no se confundan, no duden. A pesar de lo que va a pasar, estén tranquilos. Porque cuando estamos tranquilos, podemos tomar buenas decisiones.
Y por eso es que en los momentos de dificultad, y eso les digo, porque yo les he contado que a mí, al igual que mi hermano allá, nos da pánico cuando los movimientos sísmicos, los de tierra, ¿verdad? Los sismos. Y entonces yo corría, pero cuando vi que mis hijos se asustaban, yo comencé a detenerme y a respirar, a controlar todos mis nervios y a empezar a no correr, a no alterarme, ¿verdad? Y para poder tomar una buena decisión. Porque en una de esas, imagínense cómo me ponía yo en mi casa de mucho tiempo viviendo ahí, que comenzó a temblar y yo iba para afuera y me metí al baño. Imagínense cómo estaba mi mente de turbia, pues de complicada. Mi corazón se puso turbio de un solo que no pude tomar una buena decisión. Entonces, en los momentos complicados, usualmente tomamos malas decisiones. Cuando estamos muy emocionados, usualmente tomamos muchas malas decisiones. Entonces, lo mejor es que en ninguna alza de emoción usted tome decisiones, ¿verdad? Si usted está con miedo, no tome decisiones. Usted está deprimido, no tome decisiones. Usted está demasiado contento, no tome decisiones. Se siente muy entusiasmado, ahí es cuando usted diga, lo voy a pensar. Y después de que lo medite, usted toma una decisión, ¿verdad? Porque es cuando nuestro corazón no está turbado, es cuando nosotros podemos ver los pros y los contras de algo. Entonces dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Y mire lo que Dios dijo en el versículo 1. Recuerda, el corazón, no estamos hablando de la válvula que hace recorrer la sangre en todo el cuerpo, ¿verdad? Sino que estamos hablando ni siquiera el cerebro, estamos hablando de la mente. De la mente. Porque el cerebro es el órgano, la mente es lo que nosotros somos. Entonces dice, ¿creéis en Dios? Porque eso era lo seguro que tenía un judío, un israelita, creía en Dios. Eso era lo seguro para él. Cualquier cosa podría variar, pero su fe en Dios estaba firme. Entonces el Señor Jesucristo está agregando un peldaño más. Dice, ¿creed en Dios? Mire qué dice ahí. Creed también en mí. O sea, vino el Señor y se está poniendo a la par de Dios. Así como es de fuerte tu fe en Dios y cómo te puede calmar la confianza que tienes en Dios, esa confianza ponla ahora en mí, está diciendo el Señor, porque venían momentos bien oscuros para los discípulos. Los momentos más oscuros quizás de toda su vida, después de 3 años y medio de predicar y ver milagros. Entonces dice, si crees en Dios, cree en mí, de la misma manera. Y dice versículo 2, y mire cómo se salta el Señor y los lleva, y por eso comenzamos hablando de que la vida del cristiano es hacia el futuro, siempre una proyección hacia el futuro, pero el Señor los llevó no al mañana, no al 10 años, sino que los llevó al fin de la historia humana. Les dijo, miren, versículo 2, en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. O sea que los proyectó al final, al destino final de nosotros los cristianos. O sea, ¿por qué? Porque aunque usted pueda pasar un momento de dificultad ahora, le tengo malas noticias. Vienen otros. Porque el Señor, ¿qué fue lo que dijo? En el mundo tendréis aflicción. Mientras usted respire, pues vienen aflicciones, vienen problemas, vienen insatisfacciones. Así es. Y aún, mire, en la felicidad más grande que usted pueda tener, siempre hay una pena. Yo hubiera querido que estuviera aquí mi papá, hubiera querido que estuviera mi tío, siempre en este mundo así es. Así es, siempre habrá dificultades. Por eso es que el Señor, para que ellos tomaran fuerza, los mandó al final. Entonces dice, en la casa de mi Padre, ¿qué dice ahí? Muchas moradas hay. Una morada es donde usted mora, donde usted vive, donde usted reposa, donde usted se siente seguro. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo, yo te voy a seguir? Y dijo, las zorras tienen cuevas, ¿verdad? Guaridas,
pero el Hijo del Hombre no tiene donde posar su cabeza. O sea, él estaba diciendo, aquí en la tierra yo no tengo morada. Y él aprendió a no hablar de un lugar donde fuese realmente su casa, aquí en la tierra y ya en su ministerio, porque sus ojos estaban puestos en la morada celestial. Eso no nos inhibe, eso no nos quita la oportunidad de que mientras Cristo venga por nosotros, nosotros podemos desarrollarnos de tal manera que nuestra casa, nuestro negocio, etcétera, porque en lo que Cristo viene, el apóstol Pablo dijo, el que no trabaja tampoco coma, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, hay que ver cómo hacemos llegar ingresos a la casa y entre más sean, pues vivimos mejor, ¿verdad? Le damos mejor estabilidad a nuestra familia, sin olvidar, sin perder de vista el galardón final que está en la casa del Padre. Y mire lo que dice ahí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice ahí, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Imagínense qué difícil hubiera sido, ¿verdad? No, yo voy para la casa de mi Padre, pero ustedes se quedan bien fregados aquí abajo, porque allá no hay lugar. Y por eso es que esto tira al trasto la opinión de una que realmente es una secta, ¿verdad?, que piensa que aquí van a pasar toda la eternidad aquí en la tierra. Y estamos hablando de la casa del Padre. Y allá hay lugar para todos, para los creyentes. Entonces dice, si así no fuera yo les hubiera dicho. Miren lo que dice después. Voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Lugar para vosotros. Añadió algo a la fe que todavía no había. Porque Israel estaba pensando en la tierra prometida, en el espacio que Dios le había dado. Pensaban que ahí iban a estar por la eternidad. Pero aquí el Señor Jesucristo, como la revelación es progresiva, ¿la revelación es qué? Progresiva. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de la capacidad, cómo vamos nosotros avanzando, Dios va revelándonos un poquito más. Hay cosas, ponga de ejemplo usted, pues hay cosas que usted no se las dice a sus hijos todavía. Tan pequeños no se las dice. Van creciendo, usted le va contando, mira, quiero contarte, ¿verdad? Quiero decirte esto, fíjate que esto pasa, tenemos este problema, tenemos que pagar esto, tenemos que hacer esto. Entonces, en la medida que el hijo va avanzando, usted le va revelando las situaciones de la casa. Y entonces dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, un lugar para usted, un lugar para mí, ahí en el cielo. Amén. Amén. Y eso, mi querido hermano, o sea, yo quisiera decir, pastor, ¿y dónde es? No sé. Cuando nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y usted agarra los libros o ve en internet sobre el universo, se queda, pero antes se creía que las estrellas solamente eran lucecitas y que la Tierra era el centro del universo. Pero ha ido avanzando, el hombre ha ido avanzando y ha ido descubriendo que no solo somos nosotros, ni que la Tierra es un inmenso planeta, sino que es un planeta menor, chiquito. Y que nos damos cuenta que la Tierra está girando alrededor del Sol junto con otros planetas. Y poco a poco el hombre fue conociendo la Vía Láctea. Pero más allá el hombre ha comenzado a ver que a 2 millones de años luz hay otra galaxia que se llama Andrómeda. Y siguen viendo y ahora salen con la noticia que este universo se está expandiendo, está creciendo. Entonces, si tenemos un universo así, tenemos que tener un creador así, pues, o sea, es increíble. Y ahora usted me pregunta, ¿y dónde es eso, pastor? ¿Dónde está la casa del Padre? Pues no sé. El apóstol Pablo dice que él conocía, hablando de sí mismo, a una persona que fue llevada al tercer cielo. Si es en el cuerpo, no lo sé. O sea, él estaba diciendo, yo fui, pero yo no sé si me llevaron o solo me hicieron una proyección de lo que había allá, al tercer cielo. Hay muchas explicaciones de lo que puede ser el tercer cielo. No lo sé, yo solo sé que el Padre está en un lugar y que allí en la casa del Padre, no en otro lugar, vamos a estar nosotros. Y Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén va a bajar hacia nosotros.
y va a ser una ¿cómo se llama? Una ciudad, una forma donde nosotros vamos a vivir un tanto parecidos a lo que nosotros vivimos aquí, pero en total perfección. Apocalipsis da detalles, hay alrededor de la Biblia hay ciertos detalles, pero a Dios no le plació darnos más detalles. Solo nos dice de qué van a ser las calles. ¿Usted sabe de qué van a ser las calles? De oro. De oro. Ahora yo pregunto, ¿las calles eran de oro o es que eran iluminadas amarillas? Pues De oro. que son de oro. Son de oro. Es que mire, es la visión de Juan. Es la visión de alguien de hace 2000 años. ¿Qué hubiese dicho Juan de las luces neón? ¿Qué hubiera dicho Juan de repente mi hermano Edwin aparece en su camioneta y se abren las puertas? ¿Qué hubiera dicho Edwin? ¿Qué hubiera dicho Juan? ¿Qué hubiera dicho? Carruajes. Entonces, nosotros solo sabemos que es una visión que Dios le dio y que Juan habló con los elementos que él ya conocía. ¿Verdad? Entonces, eso, si son de oro o no sean de oro, yo no sé. De hecho, alguien estaba explicando la otra vez que el oro no nace en la tierra, que no lo produce la tierra. Que la cantidad de oro es limitada en la tierra. La cantidad de oro no crece, ya está. Solo el oro se descubre porque el oro cayó en la tierra. Es un metal que no es terrenal, no es producido por la tierra. Y por eso es que mucha gente, y de hecho la Biblia también lo hace, une el oro a lo divino porque viene del cielo. No lo sabía. Pues el oro no se produce. No se produce. Por eso es que es tan valioso. Por eso es que si baja de valor no es sensible. Porque ya no hay más. Si se produjera más oro, pues el oro ya no fuera tan valioso. Entonces, quizás sean de oro. De por allá viene algo. No lo sé. Pero la cosa dice que las calles serán de oro. Que va a haber una especie de mar y va a ser como De cristal. de cristal. Las puertas. Algunos, hablo con las hermanas, ¿verdad? Un collar de perlas, unos aritos de perlas. Qué bonito se ven, ¿verdad? Y tiene un color, un blanco perla, ¿verdad? Pues allá las puertas van a ser perlas. No me alcanza la imaginación. Ya me están dando ganas de ir. ¿Sabe? Mire, Pablo, ¿qué era lo que decía? Miren, yo me quiero ir ya, decía. Pero me quedo por ustedes que no aprenden. No, eso es extra. Sí, pero yo más quisiera irme ya. Porque a Pablo le enseñaron lo que hay allá. Sí, cuando salió una película, ¿cómo se llamaba la película? Que mostraban un otro mundo, donde el mundo estaba conectado con todo. De hecho, los seres que vivían ahí se subían a una especie de caballos de 6 piernas y se conectaban con una cola, con la cola de ellos. ¿Cómo se llamaba ese? Sí, bien brutal, y le dieron un Oscar a la Avatar. ¿Ustedes vieron esa película? Si no la han visto, véanla. Entonces, pues usted puede ver un lugar increíble ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo será donde nosotros vamos a vivir? Donde la luz, donde no va a haber sol. El reflejo de Dios. Es la presencia de Dios, la gloria de Dios lo que va a iluminar. Entonces por eso es que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, no se turben, tranquilícense. Todos ustedes creen en Dios, les estaba diciendo, porque no era una pregunta en verdad. O sea, una pregunta que es como que, ¿y que no están vivos todos ustedes? ¿Verdad? Claro que sí, ¿verdad? Entonces ellos, ¿creen en Dios? Pues crean en mí. Yo voy a la casa del Padre, donde les voy a preparar un lugar, y me voy a preparar un lugar. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, tú no me puedes seguir todavía, porque tenía que irse él, como el primogénito de todos los hombres,
Pero es otro punto. Entonces dice, si no fuera así yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuera, mire esto, y si me fuere y os prepararé el lugar, que dice allí, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo sé que ellos se quedaron con la boca abierta y no le entendieron. ¿Por qué? Ahora yo sé que quizás a cualquiera de ustedes yo les puedo decir a qué hace referencia aquí. Al arrebatamiento. ¿Y por qué dice os tomaré a mí mismo? No, dice, ver cómo dice, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Por su semejanza de nosotros que somos. ¿Qué es la iglesia? La santidad. El cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. ¿Será que se refiere a cierta manera como quien dice, serán tratados como yo seré tratado? No, dice que Él va a venir por nosotros. Y la Biblia, Pablo dice que nosotros somos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, donde Él es la cabeza. Entonces, cuando viene por nosotros, como nosotros somos su cuerpo, Él viene a tomar su cuerpo, viene a tomarnos a nosotros. Y por eso es que dice, os tomaré a mí mismo. Por eso es que les digo, este concepto no existía en el Antiguo Testamento. Por eso es que los discípulos se quedaron en la luna, de verdad, se quedaron impresionados y confundidos, no pudieron entender. Y por eso es que les digo que la revelación es progresiva. Imagínense si nosotros pudiésemos transportarnos a ese tiempo y ser solo espectadores y ver todo eso, nosotros podríamos ir viendo, podríamos ir entendiendo a esta fecha. Hubiéramos visto al Señor agarrar la toalla y ponérsela en la cintura, y usted diría, le va a lavar los pies, mira, le va a lavar los pies. Ya vas a ver lo que va a decir Pedro, ya vas a ver. Y entonces ellos no entendían lo que le estaba haciendo, pero para nosotros ya es algo que se ha revelado. Nuestros hijos todavía van a entender, primero Dios, mejor las cosas de las que nosotros entendemos y no se apartan del Evangelio. Entonces dice, esto de que Él va a venir otra vez, usted lo puede encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17, donde se habla del arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque muchos cristianos ya habían muerto, los habían matado en persecución. Entonces les dice Pablo, no quiero que se entristezcan por los que murieron, pero no quiero que se entristezcan como los que se entristecen en el mundo, ¿verdad? Que quien consideran que ya nunca jamás se van a volver a ver. Entonces ahí comienza él a decir, si alguien lo tiene, ¿ya lo tiene ahí, hermano? No, apuntándolo, Ok. pero lo busco rápido. Primera Tesalonicenses, que solamente nos lo va a leer el hermano. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. Mire, si usted habla el día que usted esté hablando, tenga la oportunidad de compartir el Evangelio a alguien. Cuando usted está, pero con la Biblia, hermano, no con su palabra, con la Biblia. Ábrele la Biblia y léale lo que nos va a leer Daniel allá. Dice, Capítulo 4. 4.13. 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. No precederemos. A los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense que dice que el Señor Jesucristo va a traer, porque ahí es lo que le estaba diciendo, no se entristezcan tanto por los que ya se murieron, los que murieron en Cristo, por supuesto, ¿verdad? Porque el Señor va a venir y con Él va a traer a los que ya se murieron. Va a traer y ellos van a venir, van a tomar su cuerpo, van a levantarse y nosotros, dice, los que hayamos quedado, ¿quiénes son los que han quedado? Los que estén vivos a ese momento, seremos juntamente arrebatados y entonces nos vamos a ir con Cristo en las nubes, ahí estaremos con Él. Entonces aquí dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué ya no se habla mucho de que Jesucristo está preparando un lugar? Porque la iglesia lo da por cierto. Porque el Señor dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Entonces la iglesia ya no se preocupa por lo anterior. Jesús ya se fue. Jesús no está perdiendo el tiempo. Jesús, ¿qué está haciendo? Preparando un lugar, ¿verdad? Y está intercediendo por nosotros, está a la par del Padre, etcétera, ¿verdad? Y dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, o sea, en ese momento, donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero él dice, ahorita no puedes irte. Y entonces, pero ellos, como les digo, están en la luna. Y es lógico. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo con el conocimiento, con la revelación de ellos, igual hubiéramos quedado en la luna. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dice, sabéis a dónde voy. Él les acababa de decir para dónde iba. ¿Para dónde iba? Para el Padre, a preparar un lugar. Correcto. Entonces, y dice, y sabéis el camino. Jesucristo. Amén. Pero ellos no entendían. Dice el versículo 5, mire, Tomás y todas sus expresiones, ¿verdad? Todos sus comentarios siempre fueron negativos. Pero yo entiendo que quizás no era con la intención de generar desconfianza, sino que de saber. Una de las maneras para saber es preguntar. No sé cuántas veces usted ha cometido el error, iba a decir burrado, no le voy a decir, de tener una duda en estas reuniones y quedarse callado. Probablemente sea de las pocas oportunidades que Dios le dé para que alguien le ayude a entenderlo o guiarlo un poquito en el conocimiento, porque después va a tener que estar haciéndolo usted solo. Por ejemplo, cuando yo he predicado algo, imagínense, del domingo pasado, tomo algo del domingo pasado, es como tal cosa, ¿verdad? En el domingo ¿qué dije el domingo? Ajá, entonces uno dice, bueno, menos mal que ahora está la bendición de que ahí está guardado, ¿verdad? Tanto en Facebook como en YouTube. Pero si usted no se interesa, como dijo mi hermana, lo compromete. ¿Se acuerda que usted dijo? El que habló de una palabra que me vino a ayudar mucho, el día compromiso que nosotros tenemos con nuestro propio desarrollo. Entonces, usted va a ir comprendiendo más, usted va a ir conociendo más, y en la medida que y el conocimiento es algo, no es como el dinero, fíjese. Imagínese, yo tengo aquí $50,000, agarro los $50,000 y comienzo a repartir. Al final voy a tener más o menos dinero. Menos. Pero si yo comienzo a compartir dos cosas, amor, y comienzo a compartir conocimiento, ¿qué vamos a tener? Más amor y más conocimiento, ¿verdad? Entonces usted tiene que aprovechar. No se quede. Y por eso es que por rato critico a Tomás, ¿verdad? Pero él quería saber. Y el problema es que Pedro confiaba en sus fuerzas. El Señor les decía que fuesen espirituales. Y Tomás confiaba en el mundo. Tomás confiaba en todo lo que conocía. Pedro en sus fuerzas, mi vida doy por ti. Pero Tomás, al contrario, lo que hacía es relacionaba a todo el mundo, ¿verdad? Y tenía los pensamientos del mundo y con eso quería resolver. El uno y el otro estaban equivocados.
Entonces dice, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Dónde dijimos que iba? Al Padre. Al Padre. Por supuesto, Jesucristo no estaba hablando del Calvario y de la cruz, sino que estaba hablando de Él ya al Padre, ya atravesando el puente del sufrimiento y de la crucifixión, hablando ya de la resurrección y el camino al Padre. Entonces dice, y versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, mire, y este es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Y este versículo hace a un lado todo tipo de creencias fuera de Jesucristo. El lugar es el camino al Padre, la casa del Padre. El camino es este versículo, 14:6. Diga Juan 14:6. Diga Juan Juan 14:6. Dígalo de nuevo. Juan 14:6. Míreme y dígalo. Juan Juan 14:6. 14:6. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. ¿A dónde está? Juan 14:6. Juan 14:6. Cuando alguien le quiera mostrar otro camino, usted abre su Biblia. ¿A dónde? Juan Juan 14:6. 14:6. Si le dicen, mira papito, aquí está, mira. No se puede sin Cristo. No que Cristo nos lleva al camino. No. Mire lo que Él dice es el aquí. camino. Correcto. Jesús le dijo, yo soy ¿el qué? El camino, y la verdad, y la vida. Tres cosas. El camino. No se puede llegar al Padre sin Cristo. La verdad, no hay otro. Por eso este aspecto Jesucristo es dogmático, no acepta, punto en contrario. Ni la Virgen María, ni los santos, ni las obras, ni el sufrimiento, ni las dádivas, ni nada, ni los diezmos, ni nada. El camino es ¿quién? Cristo. Jesucristo, amén. Entonces dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y además la vida. La vida. Hablando de la vida eterna y hablando también de la vida actual. ¿Por qué? Porque Colosenses dice que en Él habita la plenitud de la deidad y que Él sostiene todas las cosas en sus manos. Entonces dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y mire qué palabra dice después. Nadie viene al Padre. Nadie. ¿Quién puede llegar al Padre sin Cristo? Nadie. Es más, mire, Moisés no llegó al Padre. El Padre llegó a Moisés. No es tanto la búsqueda de Dios, es que Dios lo busque a uno. Y la mayor acción que el Padre hizo por buscar a la humanidad es mandar al Hijo. Por eso es que la Biblia dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Y entonces dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre. Mire que dijo, no dijo, y nadie va al Padre. A mí me costó un montón y de repente me equivoco cuando estoy hablando del Salvador. Y a veces hago al revés. Digo las cosas como que yo estoy en El Salvador, ¿verdad? Y hablo de Estados Unidos como ir a Estados Unidos. Porque yo viví, imagínense cuántos años en El Salvador, entonces es bien difícil, pues, y los primeros años, allá, uno cuando está allá, habla de allá, aquí, ¿verdad? Entonces, cuesta hablar de allá como allá, igual lo debe pasar a mi hermano en Nicaragua, etc. Entonces, Jesucristo, como ha vivido la eternidad en el Padre, y como para Él no hay tiempo, mire lo que dice ahí, y como Él, yo y el Padre, uno somos, como quisiera que estas cosas les emocionaran a ustedes como me emocionan a mí. Entonces dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice, nadie viene. No dijo nadie va al Padre, sino que nadie viene al Padre, porque el Padre está en Él.
Nadie viene a ser padre de mí. Ajá, Que el aquí Padre es y el el Hijo son Padre. lo mismo. Y por eso es que cuando usted va a buscar una persona para hablarle de Cristo, usted lo lleva a Cristo, y al llevarlo a Cristo lo Está lleva al yendo al Padre, Padre. porque Cristo dijo que siempre estaría con nosotros. Amén. Por eso es que yo le digo, hermanos, somos especiales. Amén. Así no tenga la casa más bonita de este país, nosotros somos especiales. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre vino a morar en nosotros. Y allí se ha quedado. Amén. Qué tremendo. Ay, lo quiero ver llorando mañana. Pues, ay, que la luz, ay, que la no sé qué. Mire, el Padre ya resolvió todo en Cristo. Nosotros tenemos todo resuelto en Cristo. Entonces lo que tenemos que hacer es vivir por fe. Y no se amargue por las cosas que no tiene. No se amargue por las cosas que pasan en el mundo. Trabaje, enfóquese, disfrute, proyéctese, tenga visión para lo que va a hacer mañana. Haga un plan si tiene problemas. Haga un plan si tiene deudas. Haga un plan para salir de ellas. Quiere hacer algo, haga un plan para eso. Proyéctese aquí en la tierra, pero no pierda de vista que aquí estamos de paso. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no sabemos a qué hora sale el avión. Ni qué día. Correcto. Sabemos para dónde va. Ujú. El destino, sí. Y sabemos dónde nos dieron el ticket. Pero cuándo sale no lo sabemos. Y por eso no tenemos que dejar de proyectar. No, sígase proyectando. Porque solo el Padre sabe. Y mire, ese avión puede ser que nos lleve o puede ser que venga. Que venga el Señor o nos lleve para allá. Cualquiera de las dos cosas. Pero fíjese que aunque muramos nosotros y nos vayamos al Padre, vamos a regresar. ¿A qué vamos a regresar? A traer el cuerpo. Porque aquí no le queda nada. Nos llevamos todo lo que Rosita se va. Y si nos morimos lo dejamos un tiempo aquí, pero lo venimos a traer. Para que completo lo que Rosita se va para el cielo con el Señor. Amén. Aleluya. Y entonces dice, nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire, dice, si me conocieseis. O sea, los discípulos sabían que era un maestro y que hacía milagros, pero no lo conocían bien todavía. Entonces dice, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Sigo diciendo, ellos estaban más que confundidos. 8. Felipe le dijo, Señor, mire pues, muéstranos el Padre No, y, mire, y nos basta. O sea que Jesucristo no les bastaba. Seguían con dudas. Sí, claro, claro. No, pero es que también tenían razón porque ellos no habían estudiado, no habían conocido a nadie antes, ¿no? Jesús miraban les milagros. estaba Pero vieron lo que Jesús había hecho. Los milagros, las cosas que sí. Sí. Y por eso es que digo yo, Pedro, Pero porque- no en el versículo anterior les estaba diciendo pues que si lo conocían a él, conocían al Padre. Exacto. sí, pero No escuchaba. pero no lo Sí. alcanzaba. Es que mire, es bien difícil. Ujú. Es bien difícil tener ese flujo de conocimiento que viene a trastornar todo lo que nosotros sabemos. Es bien difícil. Si yo les digo, si nosotros hubiéramos estado ahí, quizás en grupo hubiéramos dicho, crucifícale, crucifícale, porque era el Mesías, porque creímos que era el Mesías y nos enganchó a todos, mejor mátenlo. Ahorita me acabo de imaginar yo misma diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, o sea, bien difícil. Busque por favor Marcos capítulo 14, versículos 27 al 31. Marcos 14. Vamos a leer del 27 al 31. Esa es la negación, como el Señor Jesucristo le mostró a Pedro que le iba a negar. ¿14 qué?
27. Mire, cuando les diga la cita, por ejemplo, les digo, Juan 5, ah, Juan 5, no, Juan 5 tanto, ah, ok, Juan 5 tanto, ya se lo llevan a la mente. Así no se queda pajareando después. Y si es en la iglesia, está raro, bien raro, se los repito, ¿verdad? Entonces, pónganse el foco. Antes capten, y después vamos a la Biblia, ¿sí? Ok, vamos a ver, alguien que me lo lea, por favor. Amén. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, Imagínense lo cerca que estaba. antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. O sea, vean que el nivel, o sea, era bien difícil para ellos aceptar la verdad que Jesucristo les estaba diciendo. Es más, Pedro ya no escuchó lo que siguió diciendo el Señor. Que él ya tenía prácticamente todo resuelto. Yo voy a regresar y nos vamos a reunir en Galilea. Entonces, no, yo me muero. Y yo también, y todo, yo también. Y ese yo también nos vemos, ¿verdad? Y nos vemos después, después que lo llevaron. Entonces, volvamos a Juan, por favor, 14. Entonces, para ellos, sinceramente, era bien difícil. Era bien difícil. Nosotros, desde esta perspectiva, a este tiempo, ya redimidos, ya con el Espíritu Santo en el corazón, podemos decir, vean, qué bárbaros. Qué bárbaros. En el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no salió solo el pueblo de Israel, sino que otros esclavos nos vamos con esto, y se vinieron y se fueron con él. Pues son estos que no eran los israelitas que comenzaron a decir, ay, queremos carne. Y entonces, sí queremos carne. Sí queremos carne. Y se comenzó la revuelta. Eso lo vamos a ver los viernes. Pero ¿cómo se llama? El conocimiento que tenemos del mundo y las sugerencias de aquellas personas que no conocen al Señor. Y cuando nosotros les prestamos nuestros oídos y nuestra atención, vienen y minan lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, mientras más nosotros escuchamos las opiniones del mundo y no nos preparamos, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que nos pida razones de nuestra fe. O sea que usted no se va a alterar. No, déjame que te explique. Usted cuando está enseñándole a alguien, si usted, es que sos necio. No, lo que pasa es que usted no puede explicar. Por eso se pierde la calma. ¿Por qué se pierde la calma? Porque no se conoce bien. Por eso es que hay gente que no permite preguntas porque se pierde o porque no conoce bien el tema. Entonces ustedes tienen que conocerlo para prepararse mejor para todo lo que pueda venir. Y porque el responsable de llevar la luz a su casa es usted. Es usted. Sigamos. Entonces dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, igual ellos serían confundidos. Porque ya había revelaciones en la Biblia de ciertas manifestaciones del Padre, de ángeles, y a Jesucristo lo habían visto, excepto cuando se transfiguró. Y no lo vieron todos.
¿verdad? Pero ellos veían a Jesucristo como un humano con un propósito especial. Por eso es que no lo miraban al Señor Jesucristo como el Padre. Correcto. Lo miraban como un ser humano también. Lo veían como un maestro. Entonces dice, Pastor, dígame. pero fíjese que aquí esta oración, yo la siento que es como de un incrédulo que diga, muéstranos al Padre y nos basta. Como yo le voy a decir a alguien, enséñame a tu Dios, pues. Eso es de un incrédulo. Es que lo que pasa es que ellos habían visto a Jesús, habían escuchado a Jesús. Y ese es el problema, mire hermano, de distraerse. Porque el Señor Jesucristo estaba hablando. Después se reunía con ellos y les enseñaba. Pero usted puede estar así y estar en otra cosa. O dígame si no se puede. Así está. Y parece que está bien atento. Híjole, los frijoles, no me acuerdo de qué. Le dijo a fulano, mañana se vence la tarjeta. Oh, amén. ¿Qué dijo? Y es bien seguido. Entonces tenemos que hacer lo que dice Nehemías 8:8, que tenemos que poner el entendimiento en la lectura o en la exposición para que comprendamos. No lo que yo les quiero enseñar, lo que el Padre les quiere enseñar. Porque esto, mis queridos hermanos, tiene una profundidad increíble y una trascendencia eterna. No sé si se logran ver, o sea, no ver todo lo que aquí nos enseña porque es imposible. Te aseguro que mañana podríamos volverlo a estudiar y vemos otras cosas más. Pero aquí está hablando de nuestro destino final. Y no está hablando de la tumba, la casa del Padre, allá para donde vamos. Entonces, pero sigue aquí, en medio de la incredulidad, dice, ¿cómo pues dices tú? Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí y ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Vamos al versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, el Señor ubicó cuál era el problema. Que esa unión no se la habían creído todavía. Eso era todo. Esa unidad no la entendían ellos. Y después dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Miren lo que dice. Las palabras que yo os hablo, ¿qué dice? No las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice? Él hace la obra. ¿Y de qué estaba hablando? Alguien que me lea la segunda parte de donde dice las palabras. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí. No. Por mi propia cuenta. ¿De qué está hablando allí? De palabras, ¿verdad? De palabras. Del mensaje del Padre. Siga leyendo. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Como que se está hablando, que Él no está hablando como hombre, sino que... Sí, pero está hablando primero de palabras y después termina hablando de qué? De obras. De obras. Y las fusiona. Porque eso es lo que hace la palabra. Primero es la palabra. Después son las obras. Primero viene la palabra a nosotros. Con la palabra, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que dice que crece con la palabra? La fe. ¿Y con la fe qué viene? Las obras. ¿Y quién hace las obras? ¿Nosotros? Dios. Entonces, acuérdense que no es que Jesucristo no tuviera el poder. Lo que pasa es que estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad que tomó un cuerpo humano y vivió como humano. Y el humano, para tener fuerza, ¿a quién tiene que ir? A Dios. Y por eso es que usted veía que Jesucristo se retiraba a orar por largo tiempo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Orar. Apartarse para ir al Padre. Él nos dio clase de cómo se vive en este cuerpo imperfecto.
Él estudió, él fue creciendo en sabiduría y en fuerza. Él iba al Padre a orar. Yo le pregunto a usted, verdaderamente, delante del trono de Dios, frente a quién estamos, ¿usted ora de verdad? ¿Tiene tiempos de oración? Pero no como el ángel de la guardia. Ángel de la guardia, te acompaña, no me desampare ni de noche, de día que me perdí, no me dejes solo. No, sino que usted habla con el Padre. No me diga que se pone a hablar como cuando rezaba, porque algunos de ustedes sí rezaron. Yo recé algún tiempo, sino que hablar con el Padre, hablar como hablamos nosotros. Y es hablar, no es un monólogo. El monólogo es uno. Estamos hablando de una conversación. ¿Sabe qué me pasa a mí, pastor? Que a veces le repito las cosas al Señor, muchas veces las mismas cosas. O sea, le digo lo que yo quiero, ¿verdad? Platico con Él, pero a veces se las repito como que Él no me hubiera entendido. Ahora, ¿pero por qué me pasa eso? Primero porque digo yo que quizás no estamos muy conscientes de la presencia del Padre. ¿Verdad? Que pensamos que está muy ocupado. ¿Ah? Pero imagínense que ahorita yo de repente empezáramos a hablar nosotros, ¿verdad? Le dijera, ya sabe usted que los Solórzanos se fueron para Rino, ¿verdad? ¿Ya me contestaría? Sí, ya sé. Ok, entonces, a ratito, ya sabe que los Solórzanos se fueron para Rino, ¿verdad? Sí, ya sé. Ok, seguimos hablando. Ya sabe que los Solórzanos se fueron para el Rino. Y si a eso usted le suma que antes de decirle las cosas el Padre ya las sabe. Ya lo sabe. Entonces, lo que el Señor dice es que nosotros debemos de orar sin cesar. Entonces, usted pídaselo. Y acuérdese como pedía las cosas a sus papás o sus hijos se las pedían a usted. ¿Me la vas a dar? Dámela. Sí, mami. Dámela. Sí, mami. Dámela, mami. Dámela. Pues así haga con el Padre. Pero no lo haga como que el Padre no sabe. Hágalo con insistencia. Mira, pastor, y así como yo he oído de varios hermanos que le piden al Padre, pero como exigiéndole, mira, hoy es último día, que si no hoy me tenés que complacer, que no sé. Digo que eso no está correcto. Mire, acuérdense que es nuestro Padre y nos ve como niños. Y ve todas las locuras que hacemos y las cosas que decimos. Y yo no creo que se enoje. Porque una persona que habla así, le aseguro que si de repente el Padre se le manifestara, ni habla. Job, no sé si usted ha leído el libro de Job, yo le invito a que usted se lea, tiene un montón de capítulos, pero Job, que el mismo Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios describía a Job así. Entonces le pasó todo lo que le pasó y él decía, ¿quién me diera que yo pudiese hablar con Dios? O sea, como que le diría, mira, me estás tratando mal, que algo te pasó, te equivocaste. Pero cuando de repente dice que Dios se le presentó en un torbellino, o sea, no vino Dios y se le presentó y él vio a Dios. Él vio el torbellino y del torbellino Dios le habló. Y entonces le dijo, ok, le dijo, cíñete como varón, le dijo. O sea, párate bien porque vamos a habber. Qué asustado de ver. Y entonces Job dijo, no tengo nada que decir, está bien todo, no hay problema. No, le dijo el Señor. Pastor, es como cuando Dios les habló al pueblo de Israel desde el monte, no Ajá. tuvieron miedo. Él dijo, no, Moisés, anda tú. No, da no, miedo. Moisés. Ajá. Entonces, yo le aseguro que todos esos que andan haciendo reclamaciones, ¿verdad? Y declaraciones y queriendo forzar a Dios, si se nos mostrara un pedacito de Dios, yo creo que caemos desmayados. Es más, dice la Biblia que no hay hombre que pueda resistir la gloria de Dios. Si Dios se nos presenta en su gloria, Él realmente, y no una visión, sino que Él, allí quedamos consumidos. Entonces, pero Dios en su amor tiene mucha paciencia.
¿Por qué? Porque Él sabe lo que nosotros conocemos. Sabe lo que a nuestro corazón ha sido revelado y que lo hemos podido absorber. Mira, hermano, entonces, estos sermones que estamos predicando, yo los veo a ustedes cuando yo estoy, porque Dios me hablaba a mí. Dios me ha hablado a mí y mire, yo estoy con una... Dios quiera que pueda manifestar todo lo que, el momento que yo estoy viendo con Dios. Pero yo los veo a ustedes porque yo estoy en un tipo de predicación totalmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a recibir de este pastor. Y se quedan así. Anotan, pero están todavía así. Yo espero de corazón, espero que ustedes puedan ver y que el Espíritu Santo hable a sus corazones y les pueda mostrar la fuerza que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Y que ustedes se puedan dar cuenta que no son pobrecitos, que deberíamos tener una vida gloriosa delante de Dios. O sea, reflejar la gloria de Dios. No hablo de cosas materiales, aunque pueden venir las cosas materiales. Hablo de una vida segura. Hablo de una vida plena. Usted puede tener el concepto de eso. Puede hacerse la idea, porque yo digo que una vida plena es quizás diferente para cada uno. Usted puede hacerse usted teniendo una vida plena. ¿Qué elementos harían falta? ¿Se acuerda que una vez yo le dije, ¿qué hace falta para vivir perfecta? Es una vida plena. Y eso solo Jesús nos puede llevar a eso. Amén. Hay una vida plena para ella, para usted, diferente, porque hay potenciales diferentes que nos complementamos. Pero yo los veo a ustedes como debieron, quizás estaban los discípulos. Y de repente todo el pastor ya se está haciendo de la prosperidad. Para nada, hermano. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que no es millonario. Él es dueño de todo. No sé cómo se le tendría que llamar. Hay gente aquí que tiene billones, es ridículo. Una sola persona, su riqueza son no sé cuántos billones de dólares. Debería ser prohibido al ver el hambre en la tierra. Pero así es. Entonces, yo les digo, yo no me centro en la riqueza, me centro en la plenitud. Porque para alguien no es dinero. ¿Cómo se sentiría? Imagínese que lo que no hay, lo que impide que su familia, que usted sea feliz con su familia, de repente desapareciera. ¿Qué tal si Dios quitara la incredulidad de la familia? ¿Cómo fuera usted? Sinceramente, le ofrecen dinero y le ofrecen una vida familiar feliz. A esta altura, hermanos, sabemos que el dinero viene y va. Y que la gente más miserable de la tierra tiene millones de dólares. Pero, amén, claro, bienaventurados, eso es lo que quiere decir. Entonces Cristo nos está llevando esto. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, la palabra se complementa con acciones, con poder, con una vida diferente. Por eso es que es necesario que el creyente, que la persona que viene a Cristo no estoy hablando necesario para salvación, pero es correcto que alguien que diga, yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, se vaya transformando en una persona diferente. Eso compagina, lo otro no, lo otro, no, hombre, si sos el mismo sinvergüenza, ay, pero Dios ya me perdonó. ¿Será que no hay ninguna reflexión, deseo de cambio en el corazón? Porque las palabras vienen y después que vienen, las obras. Por eso meta mucha palabra de Cristo en su vida. Sigamos. 11. Ahí vamos, ¿verdad?
creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las obras. El poder de Dios. Por eso es que cuando hay mucha gente que no nos cree, en mi vida pasó mucho tiempo, la gente no confiaba en mi cambio, gente que me conoció antes de ser creyente. Yo no era una mala persona, pero era borracho, era bolo. Entonces, la gente que me conoció tuvo que esperar hasta ver las obras. Ella creo que se convirtió un año después, veamos, un año después que nosotros nos convertimos. ¿Qué necesitó ver? Las obras. Las obras. El cambio. Porque ella tenía de primera mano quién era Mario Chávez. Y tuvo hasta que pasó un año viendo lo que Dios estaba haciendo, entonces pudo decir, ¿y a dónde es que vamos? Sigamos, ya casi termino. Versículo 12. De cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, mire esto, ¿qué dice ahí? Las obras que yo hago, él las hará también. Y mire lo que dice después. Aún mayores hará. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. ¿Se puede usted imaginar haciendo las obras de Cristo? O sea, como quien dice, esto es nomás la pruebita. Yo le pregunto a usted. Ahora hay personas que predican más que Cristo. Levante la vista y contésteme a alguien. Que prediquen más que Cristo. No Pueden sea haber reli- más no gente, sea- no pero sea Dios religioso. No sean religiosos. Hay personas que predican más que Cristo. No, no. No. Sí. Hay ¿Por qué más dice- personas. Espéreme, ¿por qué dice usted que sí? No tenga miedo. Por su actitud. No, ¿por qué? Dígame por qué. ¿Por qué cree usted que sí? Bueno, porque, vaya, por ejemplo, usted predica el domingo, el martes, el sábado, el viernes, o sea, casi todos los días. Y, Pero, ajá. y Jesús predicó hasta los 31 años, 33. 33. Y usted sí. No, yo lo entendí diferente. O sea, ahora hay más personas predicando y en ese tiempo era solo Jesús. Sí, pero Jesucristo estaba limitado al tiempo y al espacio para predicar. Una vez se reunieron 20,000 personas, pero muchos eran niños, otros eran, ¿verdad? Pero eran 20,000 personas. O Por sea, era- internet, pues. pero ahora hay quienes han reunido estadios que caben 60,000 personas. A través del internet, ¿a cuánto se puede predicar? ¿Cuánta gente se ha convertido poniendo las manos en el televisor? Repita esta oración desde donde usted se encuentre. Ponga su mano en el lugar donde usted siente su dolor. Y la persona pone su mano y Dios hace la obra. ¿Se cumple la palabra? Claro que sí. Ahora, lo que predicamos, Él nos lo dio. Sí, eso definitivamente. es que yo ahí entiendo diferente. Ujú. Usted predica, pero el Señor enseñaba diferente. No, porque cuando hay porcentaje de la Biblia donde dice que él estaba predicando. Pero la cuestión es esta, hermano. Él mismo dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Evangelismo, predicación, milagros. Dice el libro de los Hechos, dice que el evangelio viene acompañado de prodigios y milagros. ¿Cómo es que las vidas cambian, hermano? ¿Cómo es que las vidas cambian? Si no es con el poder de Dios. Ahora, vea lo que dice. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, yo te voy a estar apoyando desde el cielo. En mi posición ya no de Cristo siervo, sino de Jesucristo Dios. Entonces dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y hasta ahí nos vamos a quedar y eso lo vamos a volver a retomar el próximo martes. Y todo, oiga esto, y todo lo que pidieres al Padre, aquí viene cómo nosotros tenemos que pedir. ¿A quién le pedimos? Al Padre. Al Padre. ¿A quién oramos?
al Padre. Padre. Miren cómo dice, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Jesucristo. ¿Quién tiene más poder? ¿El Padre o Jesús? El Padre, pero los dos son uno mismo. ¿Por qué? Porque es el papá de Jesús y son una misma persona. Entonces, ¿quién tiene más poder? Los dos. El Padre Pero es que Dios le dio eso Acuérdese que Dios le dio el poder porque él era hombre, estaba en un cuerpo limitado. Que básicamente no era quien tenía más poder, sino que quien hacía las obras. Entonces, correcto, o sea, cuando alguien ora y impone las manos, no es la persona quien tiene el poder. Del cielo baja el poder y hace la obra, ¿sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, era Dios Hijo, sujeto a un cuerpo limitado, y por eso tenía que orar, por eso tenía que bendecir las cosas en el nombre del Padre. Entonces aquí dice, lo que tú le pidas al Padre, lo voy a hacer yo. Entonces dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere es que en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? Yo lo haré. ¿A quién oramos? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Y quién lo va a hacer? Jesús. Jesús. Mire, hermano, todo esto es el principio. Ojalá usted no se pierda los próximos 4 capítulos, porque habla tanto para la iglesia. Y usted sabe que aunque, pues sí, ahí quedan grabados, ¿no? No es lo mismo. Y de todo corazón yo quisiera que pudiera usted todos, ponga usted todo su empeño, ya sea que usted lo vea y trate de verlo en internet, si no está por acá, pero abra su corazón, su mente, porque lo siguiente que viene va a cambiar su perspectiva respecto de la vida espiritual. Mire que no estamos viendo nada nuevo. Esto se escribió hace 2000 años. Pero cuando usted viene y toma el detalle y empieza a verlo, y el Espíritu Santo comienza a quitar todo lo que nos puede estorbar en nuestro entendimiento, nos vamos comprendiendo para saber cómo vamos a actuar en lo que viene. Imagínense ¿cuál es el título de lo que viene? Lo que está sobre el versículo 15, ¿cuál es? Si es que ustedes ya se desarmaron, ve, yo no he apagado esto. La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Estoy desarmada. Yo le invito, mire, por favor lea 14, desde allá conéctese, oiga. 14 de Juan, léalo una vez, léalo otra vez, de aquí al próximo martes, léalo unos 10, 15 veces, léalo, porque cuando usted ya trae la información, ya es más fácil venir y comenzar a conectar todo. Pero esto, amados, de todo esto viene el poder de la iglesia. Las cartas, lo que está después ¿cómo se llama? Después de Juan, Hechos, y comienzan todas las cartas, es más la explicación de cómo la iglesia tiene que hacer. Pero esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió. De la voz de quien lo dijo. Vamos a ver qué es el Espíritu Santo. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es la labor actual del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que produce en mí el Espíritu Santo? ¿Y por qué? Así que... Empecemos un poquito, pastor. No, ya estamos, ya caminamos bastante. Yo estoy confundida. ¿Ok? Cuando usted dice Juan, yo a ella le vi Juan, pero lo mismo que yo estoy viendo San Juan,
y dice lo mismo. Pero ya ve Juan, y cuando busco Juan, yo hallo a Juan también aquí, Ok. pero es diferente. Es que está... Juan escribió no solo el Evangelio, sino que escribió 3 cartas más. Primera, segunda y tercera de Juan. Esas son cartas pequeñas. La más grande creo que tiene 4 capítulos. Es chiquito. Ajá, pero cuando sea, yo les digo son Juan, cartas. cuando yo les digo Juan, me refiero al Evangelio. Cuando les diga primera de Juan, vamos a las cartas. Segunda de Juan, carta. Tercera de Juan, carta. ¿Qué está después de tercera de Juan? No. Marco. No, no. Vea, sí. ¿Ah? Judas, correcto. Judas y por último, Apocalipsis. Entonces, cuando dice Juan, y no habla primera, ni es San Juan, sí, pues, Ajá. es El Evangelio Ya según San quedó Juan o claro. el Evangelio de San Juan, y si después dice, Me tocaba. pues sí, ya aclaré. va Juan, y cuando el número está después, el Sí. número se refiere al capítulo y el siguiente número al versículo. Así es, así ya Ajá. entiendo. Es que eso Pues, así debe ser, así debe ser. De vez en cuando, no solo lean el texto de la Biblia, sino que denle una repasada al índice. La Está primera dividido en foto. dos. Está dividido en dos. Ahí dice índice. Está dividido en dos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y son sumados en nuestra Biblia son 66. Comiéncenlo a leer. Repáselo, lean. Parece que es pérdida de tiempo, pero que yo le aseguro que no es pérdida de tiempo. Y cuando dice está en el Antiguo Testamento, está en la primera parte. En la de- primera parte. La Biblia está El dividida. Antiguo está Realmente la palabra correcta son pactos. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Verdad? Ok. Es que eso es lo precioso, mire, o sea, eso es básico. Pero en medio de lo básico, estamos aprendiendo muchas cosas que son que debe ser la crema para nuestra vida. De esto, amados hermanos, de esto usted va a ver que emanan todos los ¿cómo se llama? Las cartas. Y usted la va a poder encontrar la explicación a las cartas y va a entender y va a poder, ¿cómo se llama? Hacer la defensa de su fe, no solo con las personas de fuera, sino que la defensa de su fe en lo que más cuesta. La defensa de la fe consigo mismo. Cuando haya tentaciones, cuando haya deseos de alejarse, cuando usted tenga la tentación de poner arriba a su familia que Dios, o todo eso, usted se va a recordar de la palabra y de lo que la palabra dice que va a ser. Imagínese, yo no me había fijado en eso, no lo había visto así, que las palabras que yo hablo son las que el Padre me dio. Él es el que hace las obras. O sea, pone la unión. O sea, la palabra no viene, pero se consuma en las obras. O sea, es un orden lógico, pues, pero el Señor Jesucristo lo dijo literalmente. Así que usted quiere transformaciones, usted quiere obras, usted quiere bendición. ¿A dónde tiene que ir primero? La palabra. Y por supuesto, tiempos de orar. Espero verlo a las 6:30 el viernes. Sí, que tiene que trabajar de un modo, pues, pero si no trabaja, piense por qué no llega. Medite por qué es lo que le impide llegar. Puede moverlo, muévalo, pues el trabajo ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero son tiempos de oración. Así fue el tiempo. Ok, vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios queremos darte en esta hermosa noche, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias por la enseñanza, Padre. ¿Cómo podemos nosotros retribuirte lo que tú nos enseñas, Padre? Ayúdanos, Dios, a que siempre que lo hagamos podernos transportar a aquel tiempo, Señor. Imaginarnos a los discípulos en su incredulidad o en no poder, en su incapacidad de entenderte, porque muchas veces nosotros estamos así, Señor.
y podernos darnos cuenta lo privilegiados que somos, porque los profetas quisieron ver lo que nosotros ahora vemos, lo que se ha vuelto común para nosotros. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Enséñanos, Padre, a que no se vuelva algo rutinario en nuestra vida, sino que siempre, siempre poderle otorgar a tu palabra y vivir como que todo es un milagro, Señor. Y vivir pensando que tu mano está sobre nosotros en todas las cosas que hacemos. Gracias, papito lindo, ponemos en tus manos todas nuestras preocupaciones. Hemos escuchado tu palabra, sabemos que vendrán tus obras, Padre. Ayúdanos, Dios. Tú nos conoces bien a cada uno, conoces las preocupaciones, las necesidades. Sé propicio, Rey bendito, y a nosotros, y abre las ventanas del cielo y derrama bendición. Te imploro que bendigas este hogar, Señor, que martes a martes abre su casa para que nosotros aprendamos cada vez más de ti. Te amamos con todo el corazón, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar, ayúdanos a descansar bien en esta noche, Señor, a reposar por completo para levantarnos el día de mañana con ánimo, con fuerza, a hacer cualquiera de las labores que están dispuestas para nosotros. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Quiero suplicarte a Dios que bendigas a mi hermana Ana y su familia. Cuídala, Señor. Va a un viaje y permite que todo salga perfecto, Señor. Así como contaban ahora los hermanos, que todo va bien, todo va a estar bien y todo regresa mejor. Gracias, protégelos y bendícelos, Señor. Te amamos con todo el corazón. Eres nuestro Rey y nuestro Salvador. En Cristo Jesús, nuestro Señor, decimos todos amén y amén. Que el Señor me los bendiga a todos.